Buenos días, mis amados. Me llamo Janete, pero aquí todos me dicen Bete. Soy originario de Guadalajara, Jalisco, donde nací hace 73 años. Sin embargo, resido en la Ciudad de México desde hace más de medio siglo. Hoy voy a narrar un relato que he mantenido en mi interior durante casi 6 décadas. Una historia que la mayoría de mis familiares ni siquiera conocen a fondo, ya que el sufrimiento era tan grande que no podía hablar. Si estás mirando este video, dale like y suscríbete al canal. Esta señora mayor te lo agradece sinceramente. Por favor, dime en los comentarios desde qué parte de México lo estás viendo. A veces me imagino cómo mis palabras llegan a sitios en los que nunca he estado y eso calienta mi corazón de un modo que no puedo describir. Además, quisiera solicitarles que me digan cuántos hijos e hijas tienen. Me sentiré muy agradecida de conocerlo. Comencemos desde el principio. Éramos una familia modesta pero alegre en 1965, cuando yo tenía solamente 14 años. Mi padre, Valdir, fue un policía militar que se caracterizaba por su honradez y rectitud, era de los que no aceptaban ni siquiera un café gratis mientras cumplían con su deber. ¿Conocen? Siempre decía que la policía debía ser un ejemplo absoluto, mientras se ponía aquel uniforme impecable antes de salir. Mi madre, Marilén, era maestra de primaria. Era una mujer fuerte que se despertaba a las 5 de la mañana para preparar el café y la lonchera de él, y aún así llegaba a tiempo al colegio en el que daba clases a los niños. En la colonia Condesa, que en aquel entonces era casi una zona rural de la Ciudad de México, teníamos una casa sencilla. Contábamos con un amplio patio que disponía de un limonero, guayabo y mandarino, al que mi padre atendía como si fuera su hijo. Y hablando de hijos, era la única hija durante mucho tiempo. Papá y mamá quisieron tener más hijos, pero tras 3 abortos espontáneos, los doctores aseguraron que era peligroso para la salud de mi madre volver a intentarlo. Fui el foco de atención de ellos al crecer, pero no fui consentida. La responsabilidad es una consecuencia del privilegio. Cuando me quejaba de tener que ayudar con las tareas domésticas, mamá siempre decía. Asistía a la misma escuela en la que mi madre enseñaba, lo cual era aterrador para una adolescente. Imagínense, no podía hacer nada mal porque ella siempre lo sabía de inmediato. Nuestros fines de semana eran sencillos. Los sábados, nos dirigíamos al mercado de la Mercedía en el centro. Los domingos, tras la misa, era el día de comer sopa de fideos y recibir a los amigos de mi padre, casi todos ellos policías también, junto a sus familias. Era una existencia normal, sin lujos, pero colmada de amor y seguridad. En ese invierno de 1965, todo se transformó. Recuerdo el frío agudo de julio en la Ciudad de México como si fuera hoy, un frío que cala hasta los huesos. Mi padre, con una expresión distinta, llegó a casa más tarde de lo habitual. No era fatiga, sino emoción. Él, que siempre fue de pocas palabras, esa noche no dejaba de hablar en la cena. Marilyn Net, hoy conocí a un niño que me rompió el corazón. Inició removiendo la sopa de frijoles y verduras que mamá había hecho. En Tepito fue en una ocasión. Su madre, que consumía drogas, fue detenida por tráfico. El padre, su identidad es desconocida. El niño se encontraba allí, delgado y asustado, sin saber a dónde ir. Como siempre, mamá prestaba atención. A pesar de todo el riesgo que implicaba, ella tenía un profundo respeto por lo que hacía mi padre. Marilén tiene 16 años. Lo llaman Bernardo, un joven educado a pesar de todo lo que ha ocurrido. Podría estar involucrado en la delincuencia como muchos otros de esa región, pero sigue estudiando. Posee un cuaderno organizado. Notas excelentes. Fue entonces cuando observé en la mirada de mi padre algo que jamás había presenciado antes, una resolución distinta, casi una súplica. Va a ir a un refugio estatal, pero ya sabes cómo son esos sitios. Cuentan con pocos recursos, solo para los niños más pequeños, mucho menos tienen para un adolescente. Mi madre puso su mano sobre la de él como si ya supiera lo que iba a pasar a continuación. Marilyn, estaba considerando que tenemos espacio y condiciones. Anette siempre anheló tener un hermano. Me acuerdo del silencio que vino después. Un silencio denso, repleto de oportunidades. Primero mamá miró a mi padre,
luego a mí y después lo volvió a mirar a él. ¿Estás hablando de adopción, Valdir? Él asintió con la cabeza. Esos ojos azules resplandeciendo de una forma que rara vez observaba. Puede permanecer en la habitación de atrás. Ya casi se ha convertido en un hombre aquel que era de tu madre. Este niño es especial, y créeme cuando te digo que no causará problemas de niño pequeño. Lo experimenté. La conversación de esa noche se prolongó hasta tarde. Yo permanecí olvidada en la mesa mientras ellos debatían las ventajas y desventajas. Mi madre era escéptica. Al fin y al cabo, recibir a un adolescente desconocido no es una decisión que se toma de repente. Pero mi padre estaba decidido como nunca antes lo había visto. No puedo explicártelo, Marilén. Observé a este niño y noté algo. Observé la oportunidad de marcar una diferencia significativa en la vida de alguien, de otorgarle a una persona una familia que nunca tuvo. Mi madre, aunque tenía un aspecto de maestra dura, terminó cediendo por su corazón blando. Primero vamos a conocerlo, Valdir. Procedamos con tranquilidad. Mi padre logró que la semana siguiente lo dejara traer a Bernardo para almorzar en casa. Me acuerdo de estar mirando por la ventana, intrigada por saber cómo sería este posible nuevo hermano. Cuando el automóvil de mi padre se detuvo, él fue el primero en descender. Luego lo hizo un joven delgado con cabello castaño, bien cortado, que llevaba puesta una camiseta limpia pero evidentemente desteñida, además de unos pantalones de mezclilla desgastados. Como quien entra en un museo, Bernardo ingresó a nuestra casa, observándolo todo con respeto y casi temiendo tocar algo. Tenía ojos grandes y marrones, un tanto melancólicos, y una sonrisa tímida que surgía de vez en cuando. Hablaba poco, siempre con mucha educación, a mis padres los llamaba señor y señora, y a mí me decía niña. Puedes llamarme Ned, dije para intentar romper el hielo. Todos me llaman de esa manera. Él asentó la cabeza, aunque no me miraba directamente. Gracias, Ned. Al inicio, el almuerzo fue algo incómodo. Bernardo tenía miedo de que alguien le quitara el plato o de que la comida se terminara, por lo que comía lentamente y en pequeñas cantidades. Mi madre, debido a su instinto maternal, se percató rápidamente. Hay mucha comida, hijo. Si lo prefieres, puedes repetir. Lo dijo con aquella voz suave que empleaba con sus estudiantes más tímidos. Era la primera vez que observaba a Bernardo sonreír de manera genuina. Una sonrisa que cambió del todo su cara, que de pronto se vio mucho más joven, casi como la de un niño. Doña Marilyn, usted cocina muy bien, afirmó al fin, permitiéndose ver a mi madre directamente. Observé la mirada que mis padres se dieron en ese instante. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue allí donde se tomó la decisión. Durante las semanas posteriores, Bernardo vino con mayor frecuencia, se quedaba a cenar, le ayudaba a mi padre con el riego de las plantas del patio y preguntaba por mis estudios. Con cada visita, parecía que se relajaba un poco más. Relató que su madre biológica lo dejaba solo por varios días, que en numerosas ocasiones no tenía comida y que desde la infancia aprendió a ser autosuficiente. Comentó que su aspiración era ser mecánico y que disfrutaba al desarmar y ensamblar objetos para comprender su funcionamiento. Don Valdir, ¿usted piensa que algún día puedo ser mecánico? Preguntó una vez con una esperanza tan auténtica en la voz que hasta me tocó a pesar de mi escepticismo adolescente. Por supuesto que puedes, chico, si te dedicas. Puedes ser lo que desees, dijo mi padre, mientras ponía la mano sobre el hombro de Bernardo. El chico se puso rígido por un instante, como si no estuviese acostumbrado al contacto, pero enseguida se tranquilizó. Mi madre fue la última en persuadirse por completo, no por maldad, sino por precaución. Miraba más de lo que hablaba. Observé cómo ella, sin que él se diera cuenta, seguía a Bernardo con la mirada y preguntaba cosas que parecían casuales para conocerlo mejor. Una noche, cuando Bernardo ya no estaba, oí a mis padres hablar en la cocina. Maril, es un buen chico. A pesar de haber tenido una vida complicada, mantuvo la bondad. Eso es extraño. Lo sé, Valdir. Lo único que me da miedo es no ser lo que él requiere. ¿Ya reflexionaste si no somos capaces de manejarlo? Si requiere más apoyo del que estamos en capacidad de brindar, vamos a paso,
pero ese joven necesita una familia y nosotros somos capaces de ser esa familia. Bernardo se trasladó oficialmente a nuestra casa 3 meses después de aquel primer almuerzo, en octubre de 1965. Los trámites no resultaron tan difíciles como podrían haberlo sido. Mi padre tenía conocidos en el sistema, mientras que la madre biológica de Bernardo firmó todos los documentos de renuncia a la custodia sin dudar, deseosa de liberarse de lo que entendía como un peso. Reformamos la habitación de atrás, que pertenecía a mi abuela antes de morir. Colocamos una cama nueva, un escritorio para los estudios, un estante para las pocas cosas que poseía y pintamos las paredes de azul claro. Mi madre adquirió ropa nueva, útiles escolares y hasta una radio pequeña para poder escucharla cuando tenía tiempo libre. El día que vino para quedarse de manera permanente, mi madre elaboró un pastel de chocolate con la frase «Bienvenido a la familia Bernardo», la cual escribió con confites multicolores. Él observó eso y lloró por primera vez desde que lo conocimos. No intentó ocultar su rostro ni disimular. Solo dejó que las lágrimas cayeran mientras daba gracias una y otra vez. Yo nunca había recibido algo así de nadie, dijo entre llantos. Él le devolvió el abrazo a mi madre sin titubear, por primera vez. Mi padre, que no era alguien que expresaba sus emociones con facilidad, se secó sutilmente una lágrima. La adaptación no fue instantánea ni impecable. Por supuesto. Bernardo presentaba costumbres raras. En ocasiones, se despertaba a mitad de la noche gritando debido a pesadillas. Tenía miedo de que la comida se terminara algún día y por eso escondía comida en su habitación. Le resultaba difícil aceptar regalos o cualquier tipo de amabilidad, sin pensar que tenía que devolver el gesto de inmediato. Sin embargo, el muchacho se fue sintiendo cada vez más seguro y más como en casa. Lo inscribimos en el mismo colegio donde yo había estudiado y donde mi mamá daba clases. Al principio, los demás estudiantes murmuraban y hacían preguntas indiscretas sobre su procedencia y por qué vivía con nosotros. Bernardo contestaba con cortesía, pero sin proporcionar demasiados pormenores. Ahora soy el hermano de Neta. Era todo lo que decía, con una sencillez que desarmaba incluso a los más inquisitivos. En casa, hacía esfuerzos para adaptarse a nuestra rutina. Se despertaba temprano, hacía su cama con mucho cuidado y se ofrecía para colaborar en todas las tareas. Mi madre tenía que insistir en que descansara también, para que comprendiera que no era necesario pagar por estar allí. Hijo, no es necesario que realices todo esto. Ahora esta es tu casa, no un sitio en el que trabajas a cambio de alojamiento. Explicaba con calma. Es complicado habituarse, doña Marilene, dijo él con la mirada baja. Siempre he tenido que hacer algo a cambio de cualquier cosa. Nada era gratuito. Mi padre descubrió un taller de mecánica cerca de la casa, en el que Bernardo tenía la posibilidad de colaborar los sábados por la mañana. El dueño, don Antonio, era un viejo conocido de mi padre y estuvo dispuesto a enseñarle lo elemental al joven. Bernardo regresaba de esas mañanas con las manos manchadas de grasa, pero con una mirada de satisfacción que era agradable observar. Don Antonio asegura que tengo aptitudes para esto. Durante el almuerzo del sábado, relataba animadamente. Hoy logré desarmar y volver a armar un carburador por mi cuenta. En las noches de domingo, cuando los amigos de mi padre venían para disfrutar del plato típico de fideos, Bernardo al principio se mantenía distante, casi oculto. Con el paso del tiempo, empezó a participar más y hasta a contar historias que hacían reír a todos. Los compañeros de mi padre lo consideraban como si fuera parte de su familia, algo que para él significaba mucho. Conmigo, la relación requirió un poco más de tiempo para desarrollarse. A los 14 años, con toda la inseguridad propia de mi adolescencia, no sabía cómo comportarme con este nuevo hermano que había aparecido de repente. En ocasiones me mofaba de él, ponía a prueba los límites, deseaba ver hasta dónde alcanzaba su paciencia. Bernardo nunca respondía, únicamente sonreía con una sonrisa melancólica y decía, no hay problema, Net. Fue en un día de lluvia habitual de la Ciudad de México cuando nuestra relación empezó a transformarse. Tenía un examen de matemáticas al día siguiente y le estaba costando trabajo resolver las ecuaciones. Lancé el cuaderno lejos, frustrada, y empecé a llorar de rabia. Bernardo, que estaba caminando por el pasillo, se paró en la puerta de mi cuarto.
¿Puedo asistir? Matemáticas siempre fue mi materia preferida, dijo con timidez. Con reticencia, permití que se sentara junto a mí. Para mi asombro, Bernardo lo explicaba de una forma más clara que el profesor. Era paciente, empleaba ejemplos de la vida diaria y no se molestaba si no comprendía a la primera. ¿Lo ves? Lo lograste, Ned. Es simplemente cuestión de observar el problema desde una perspectiva diferente, decía con una amabilidad que me desarmaba por completo. A partir de aquel día, empecé a percibir a Bernardo de otra manera. Ya no era un intruso en mi familia, sino una persona con su propio valor y sus propias características. Empecé a incorporarlo cuando estaba con mis amigos, a protegerlo cuando alguien en la escuela hacía comentarios malintencionados, a tratarlo sinceramente como un hermano. Era obvio el cambio en nuestra casa 6 meses después de que llegó. Bernardo sonreía con frecuencia, hablaba más fuerte y llenaba su espacio sin disculparse por estar allí. Mis padres estaban felices con los avances, orgullosos de cómo me estaba desarrollando en la escuela, el taller y el hogar. Mejor decisión que hemos tomado, dijo mi padre una noche, mientras miraba por la ventana a Bernardo ayudando a mi madre a recolectar limones del árbol. Ese chico merecía una oportunidad y observa cómo la utilizó. Si en aquel momento alguien me hubiera preguntado si estaba feliz con mi nuevo hermano, habría dicho que sí sin dudarlo. Bernardo aparentaba ser justo lo que mi familia requería para completarse. Un hijo para mis padres y un hermano para mí, una persona que inyectó a nuestro hogar una energía nueva y positiva. ¿Cómo podría haber supuesto que tras esa sonrisa tímida, esos ojos melancólicos y esa gratitud que parecía sincera había algo mucho más oscuro? ¿Cómo podría haber sabido que la decisión que mi padre tomó con tanto amor acabaría desintegrando nuestra familia de una manera que ninguno de nosotros podía anticipar? En aquel tiempo solamente observaba lo que deseaba observar. No percibía las señales menores, las conductas raras que, al mirar al pasado ahora, se asemejaban a banderas rojas ondeando con furia y advirtiendo de un riesgo que no logramos identificar a tiempo. Los meses iniciales con Bernardo fueron un sueño que pronto se convertiría en la peor pesadilla de nuestras vidas. Como de costumbre, ya se dieron cuenta de que ignoramos esa vocecita en nuestra cabeza que nos dice que algo no está bien. Así fue conmigo. Las señales estaban presentes, titilando como un semáforo roto, pero opté por no verlas. Quizás por inocencia, quizás por no querer decepcionar a mis progenitores, o quizás por temor de estar siendo injusta con alguien que había padecido tanto. Al principio de 1966, aproximadamente 3 meses después de que Bernardo se trasladara oficialmente a nuestra casa, empecé a percibir leves transformaciones. Nada alarmante al principio, solo rarezas y detalles que parecían fuera de lugar, como un cuadro en la pared que alguien había movido unos metros y solo una persona que conoce bien la casa se da cuenta. Lo que primero observé fue cómo miraba a mi madre cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. No era una mirada de hijo a madre, ni tampoco de agradecimiento. Era un poco más posesivo, como si estuviera tramando algo. Cuando ella tocaba su hombro con ternura mientras pasaba junto a él en la cocina, algo en sus ojos cambiaba por un instante, un brillo de algo que no supe identificar en ese momento. Sin embargo, hoy en día, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que era ira reprimida. Una mañana, me levanté más temprano de lo habitual y fui a la cocina para tomar agua. Al escuchar voces suaves, me detuve en la puerta. Mi madre y Bernardo. Él se había despertado temprano para ayudarla, mientras ella estaba haciendo el café, como de costumbre, cerca de las 5 de la mañana. Hijo, no tenías que haberte despertado tan temprano, decía mi madre con su voz dulce. Me gusta estar solo con usted, respondió él de una manera que me hizo sentir un escalofrío. Don Valdir y Ned no la comprenden de la misma manera que yo. Mi madre se rió. Esa risa educada que soltaba cuando no sabía exactamente cómo responder a algo. ¿Qué tonterías estás diciendo, Bernardo? Nosotros somos una familia. Como si ella no hubiera hablado, él siguió, antes no tenía nada. Ahora la tengo a usted. Fue la manera en que lo expresó. No, ahora tengo a ustedes. O ahora tengo una familia. Fue concreto. Ahora la tengo a usted. Como si mi madre fuera un objeto de su propiedad.
Bernardo se transformó por completo al momento de entrar en la cocina. Regresó a ser un chico educado y sonriente, preguntando si había tenido una buena noche de sueño y ofreciéndome un vaso de leche. Sin embargo, antes de la transformación, noté su mirada, enojado por haber interrumpido el momento. Hablé acerca de estas pequeñas observaciones con mi mejor amiga Solange. ¿Tienes celos, Ned?, exclamó entre risas. Cuando llega un nuevo hermano, es normal, ¿verdad? Quizás era exactamente eso. Quizás eran solo celos de adolescente, algo tonto. Opté por esforzarme más para aceptar a Bernardo en su totalidad. Sin embargo, continuaron ocurriendo cosas raras. Mi madre empezó a darse cuenta de que algunos de sus objetos personales desaparecían. Un peine, un lápiz labial, una fotografía vieja en la que aparecía sola. Cosas pequeñas que podrían explicarse sin problema como si se hubieran extraviado por la casa. Bernardo era siempre el primero en ofrecerse para ayudar a buscar cuando se hablaba de las desapariciones durante la cena, siempre el más inquieto. «Qué cosa tan rara, doña Marilén», decía con un semblante de aparente preocupación. «¿Estás segura de que no lo olvidó en la escuela?» Regresé a casa más temprano de la escuela un día por la tarde porque no me encontraba bien en la clase de educación física. Nadie pensaba que llegaría a esa hora. Bernardo tenía que estar en el taller, porque era su día de aprendizaje allí, mamá estaba en la escuela y papá, en el trabajo. Pero cuando entré en casa sin hacer ruido, por el dolor de cabeza, escuché ruido en la habitación de mis padres. Creí que eran ladrones y me quedé paralizada de terror. Así que, con lentitud, observé a través de la puerta entreabierta. Fue Bernardo. Estuve tendido en la cama de mis padres, con el rostro hundido en la almohada de mi madre, inspirando fuertemente como si aspirara su aroma. Al lado de él, dispersos en la cama, había varios objetos que identifiqué como los perdidos, un lápiz labial, unas cuantas fotografías y hasta un cepillo para el cabello. Salí de casa sin hacer ruido y fui a la casa de Solange, inventando que me había sentido mal en la calle, no en casa. Antes de que me viera, mi corazón latía tan fuerte que creí que podría oírlo. No pude dormir esa noche. Deseaba decírselo a mis padres, pero no sabía qué decir. Pillé a Bernardo olfateando la almohada de mamá. Incluso para mí, sonaba ridículo. ¿Y si en realidad eran solamente celos, como había insinuado Solange, y si estaba viendo problemas que no existían porque no quería compartir a mis padres? Opté por observar más antes de hablar. Empecé a concentrarme en cada pormenor de la conducta de Bernardo, sobre todo cuando él no tenía idea de que lo estaba observando. Fue en ese momento que me percaté de cuánto cambiaba, según la persona que se encontraba cerca. Con mi papá, era un hijo ideal, obediente, laborioso y con interés en las historias relacionadas con el trabajo en la policía. Con mi madre, era muy dependiente, casi como un niño en ocasiones, siempre buscando la aprobación y el cariño físico, una caricia en el cabello, un abrazo o un roce en el brazo. Conmigo alternaba entre ser el hermano mayor protector y pasar horas ignorándome del todo, como si no existiera. Sin embargo, había ocasiones, pequeños momentos en los que la máscara se deslizaba, por ejemplo cuando mi padre lo corrigió ante un vecino acerca de cómo mantener una herramienta. Lo vi contraerse el rostro en una expresión de odio absoluto antes de que, con rapidez, sonriera y agradeciera la corrección. O cuando, con orgullo, mi mamá dijo que yo había obtenido la mejor nota de la clase en español, Bernardo rompió el lápiz que tenía en sus manos y escondió el gesto debajo de la mesa. Los objetos empezaron a desvanecerse o a romperse en la vivienda. El diario que tenía bajo el colchón, el juego de platos que mi madre recibió en su matrimonio y el reloj de pulsera viejo de mi padre, legado de mi abuelo. Bernardo tenía siempre una coartada perfecta cuando se le preguntaba algo, siempre estaba en otro sitio, siempre tenía un razonamiento lógico. Un día hallé a mi gato Romeo fallecido en el patio. Era sano y tenía solo 2 años. Mientras mi padre lo sepultaba bajo el árbol de guayaba, lloré sin consuelo. Bernardo estaba al lado de mí, dándome consuelo y diciendo que es muy probable que el gato hubiera ingerido algo envenenado en la calle. Así son los gatos, Ned, dijo mientras ponía su brazo sobre mis hombros. Nunca se sabe a dónde van ni qué comen. No te encariñes demasiado con los animales, pues siempre se van y te dejan.
Su tono de voz me hizo sentir incomodidad en gran medida. Observé sus ojos y por un momento noté algo gélido, casi burlón, como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. Mantenga el pensamiento alejado. Sería completamente irracional. La situación con mi madre se fue deteriorando poco a poco. Bernardo empezó a generar pequeñas disputas entre mi padre y ella. Le decía a cada uno historias que eran un poco distintas sobre lo que el otro había dicho o hecho. Nada evidente o violento, solo ligeras distorsiones que con el tiempo fueron generando desconfianza. Doña Marilén, don Baldir mencionó en el desayuno que usted está muy fatigada y que debería dejar de dar algunas clases. Él piensa que no puede con todo. Don Baldir, entonces, doña Marilene comentó que se incomoda si usted llega tarde sin aviso. Ella considera que a usted no le interesa la familia. Mis padres, que antes apenas se peleaban, empezaron a tener pequeños desacuerdos. Nada grave, pero sí lo bastante como para instaurar una tensión que antes no existía. Y Bernardo siempre estaba presente, actuando como el que pacificaba, el que comprendía, el que entendía los dos lados. Doña Marilén, usted trabaja en exceso. Es natural que don Baldir esté preocupado. Don Baldir, doña Marilén, su preocupación se debe a que lo ama. Él generaba el problema y luego se mostraba como la solución. Era como una danza macabra que solo yo parecía presenciar. En medio de este torbellino, sucedió algo que me mantuvo aún más alerta. En las vacaciones de julio, Clara, mi prima de 15 años que residía en Querétaro, vino a pasar una semana con nosotros. Era bella, con pelo rubio y ojos verdes, una chica de ese tipo que hace que los chicos se giren cuando la ven en la calle. Bernardo se sintió inmediatamente fascinado por ella. Al principio pensé que solo era un muchacho de 17 años, enamorado de una chica guapa. Era común, ¿no? Sin embargo, había algo más perturbador e intenso en la manera en que él la miraba, como si ella fuera un objetivo. Clara tomó conciencia y empezó a evitar estar sola con él. Ella vaciló, pareciendo cohibida, cuando le pregunté qué sucedía. Ned, ¿no es un poco raro tu hermano? Él me sigue por la casa y me está observando cuando piensa que no lo estoy mirando. Él estaba de pie en la puerta del cuarto de huéspedes, mirándome dormir, cuando anoche me desperté. Sentí un escalofrío en la barriga. ¿Se lo dijiste a la tía Marilyn o al tío Baldir? Ella sacudió la cabeza. No deseo ocasionar inconvenientes. Él no ha hecho nada. Solo me provoca incomodidad, como si quisiera algo de mí. Al día siguiente, Clara comunicó que había recibido una llamada urgente y debía regresar antes a casa. Mis padres lo encontraron raro, pero no cuestionaron demasiado. Bernardo aparentó estar molesto con su súbita marcha, aunque procuró ocultarlo. Esa noche, oí ruidos que venían de su cuarto, eran sonidos rítmicos, como si algo estuviera siendo golpeado repetidamente. Al día siguiente, me di cuenta de que sus nudillos estaban desollados y rojos, como si hubiese golpeado una pared. Después de eso, la conducta extraña solo se agravó. Cuando estábamos solos, Bernardo empezó a tratarme con una combinación de ira y desprecio. Con frecuencia se acercaba demasiado, invadiendo mi espacio personal. Tu prima es una mentirosa, me susurró mientras me acorralaba en el pasillo. Inventó cosas sobre mí. No es lo que te comentó. Experimenté miedo por primera vez. No un miedo vago y distante, sino un pavor tangible, real. En sus ojos había algo que no era más humano. Era como ver a un predador. Ella no dijo nada. Logré contestar con la voz temblorosa. Solamente tuvo que regresar debido a la enfermedad de su abuela. Él sonrió, pero su mirada no se iluminó. Está bien, porque me sentiré muy triste si alguien empieza a decir mentiras sobre mí, Ned. Y cuando me siento triste, realizo acciones de las que luego me arrepiento. Era una amenaza evidente. Tragué saliva y asentí con el fin de mostrarme tranquila. Cuando por fin se fue, me fui corriendo al baño y vomité, dominada por un miedo que no podía explicar. Tomé la decisión de hablar con mis padres. No tenía importancia si parecía una locura. Primero seleccioné a mi padre. Él era un agente de policía, capacitado para detectar cuando algo estaba mal. Esperé un instante en que quedáramos solos.
Un domingo por la tarde en que, supuestamente, Bernardo estaba estudiando en la biblioteca para un examen y mi madre había ido a ver a una amiga enferma. Papá, empecé con una voz más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Quiero decirte algo acerca de Bernardo. Mi padre se fijó en mí con interés y dejó de leer el periódico. ¿Qué sucede, hija? Le conté todo lo que había observado en su habitación, los artículos que se habían esfumado. La manera en que observaba a mi madre, el suceso con Clara y las amenazas encubiertas. Mientras hablaba, observaba cómo la expresión de mi padre se transformaba, primero estaba sorprendido, después preocupado y, al final, tenía un gesto que combinaba incredulidad con tristeza. Cuando acabé, nos quedamos callados durante un largo rato. Mi padre exhaló un profundo suspiro. Ned, ¿tienes la certeza de que no estás malinterpretando las cosas? Bernardo vivió una existencia muy dura. Es normal que presente ciertos comportamientos raros. En ocasiones, sentí como si me hubieran abofeteado. Mi padre no me creía. Papá, no es únicamente una conducta rara. Él tiene un problema grave. La manera en que él observa a mamá me provoca escalofríos y la forma en que me habló en el corredor me pareció amenazante. Mi padre, de repente, pareció más viejo y cansado al pasarse la mano por la cara. Hija, Bernardo todavía se encuentra en proceso de adaptación. Esta idea fue introducida en tu mente por él. La decisión de adoptar a un niño fue mía. Fue como si el piso se hubiera esfumado bajo mis pies. Mi papá creía que yo estaba inventando todo por celos, o peor aún, que Bernardo tenía razón sobre mí. Con la voz entrecortada, pregunté, ¿piensas que estoy mintiendo? No, hija, no es así. Solo pienso que quizás estás viendo problemas donde no los hay. Todos estamos adaptándonos a esta nueva dinámica familiar. En ese instante, oí que se abría la puerta de entrada. Bernardo ingresó con algunos libros en la mano. Cuando nos vio en la sala, dejó de moverse y miró entre mi padre y yo. Algo en mi expresión facial o en la actitud de mi padre debió haber revelado el asunto del que estábamos hablando, ya que noté un oscurecimiento en su mirada. Buenas tardes, señor Valdir. Hola, Ned, dijo con aquella sonrisa perfecta que ahora sabía que era completamente falsa. ¿Interrumpo algo? No, hijo, nada más estaba hablando con Ned de cosas familiares, contestó mi padre al levantarse. ¿Cómo resultó el estudio? Productivo, contestó Bernardo, todavía mirándome de manera fija. Hoy aprendí muchas cosas novedosas. Bernardo se me acercó cuando mi padre salió del cuarto para ir por agua. Su voz era solo un murmullo, pero cada palabra era diáfana como el cristal. Te he advertido una vez, de verdad, no pongas a prueba mi paciencia. No vas a querer ver lo que ocurre cuando me enfado de verdad. Sentí como si la sangre se me congelara en las venas y retrocedí. Ya no era únicamente una cuestión de paranoia o intuición. Bernardo tenía algo muy malo, algo peligroso, y solo yo parecía ser capaz de percibirlo. Esa noche, por primera vez, cerré con llave la puerta de mi cuarto, y los días posteriores empecé a notar que algo horrible se estaba gestando en nuestra casa, como si nubes tempestuosas se amontonaran en el horizonte, presagiando un desastre del que no tendríamos manera de huir. Lo peor estaba por llegar y, cuando lo hizo finalmente, arrasó con todo lo que amaba de maneras que ninguno de nosotros pudo haber previsto. Hay ocasiones en las que me cuestiono si hay instantes en la vida que separan todo en dos partes, antes y después. Para mí, el 17 de noviembre de 1966 fue un jueves que empezó como cualquier otro, pero acabó siendo el día que arruinó nuestra familia para siempre. La semana había transcurrido con tensión. Bernardo aumentó el control sobre mí tras mi charla con mi padre. Cuando estábamos solos, ya no ocultaba nada. La mirada fría y calculadora que me seguía por la casa como un depredador persiguiendo a su presa era provocada por los ojos tristes y la sonrisa amable. Esa semana, mamá estaba más fatigada de lo habitual. La escuela en la que daba clases enfrentaba dificultades, como escasez de profesores, alumnos indisciplinados y reuniones de padres que se prolongaban hasta muy tarde. Llegaba a casa cansada, con los hombros caídos y los ojos bondadosos, que ahora siempre estaban rojos de agotamiento. Una figura pequeña y decidida se alejaba por la ventana, caminando en dirección a la parada del autobús. En aquel jueves, sentí una presión en el pecho.
No sabía que sería la última vez que la vería viva. Ese día, la escuela finalizó antes debido a una asamblea de maestros. Cuando llegué a casa, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, esperaba que estuviera vacía. Bernardo debería estar en el taller como cada jueves, mientras que mamá estaba en la escuela y papá en su trabajo. Sin embargo, al abrir la puerta noté de inmediato que algo no estaba bien. En primer lugar, el silencio. No el silencio habitual de una casa vacía, sino un silencio denso y asfixiante, como si el aire mismo estuviera aguantando la respiración. Luego, el ligero aroma metálico. No lo identifiqué en ese momento, pero ahora sé que era el aroma de la sangre. ¿Hay alguien en la casa? Hice una llamada. Mi voz diminuta en el silencio. Ninguna contestación. Dejé mi mochila en el sofá y anduve despacio por el pasillo. La puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta, dejando un rayo de luz salir hacia el pasillo oscuro. La empujé despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que parecía que iba a romperme las costillas. Lo que observé en aquel cuarto me perseguirá hasta el último día de mi vida. Mi madre se encontraba en su cama, usando el vestido azul claro que le encantaba. Ahora, sin embargo, estaba ensuciado de un rojo intenso. Su cara, siempre tan llena de vida y expresiva, se encontraba petrificada con una expresión de asombro y horror. Los ojos abiertos, vidriosos, con la mirada fija en el techo sin enfocar. Oh, Dios mío, la garganta tenía una herida profunda de oreja a oreja, como si alguien hubiera intentado decapitarla. Bernardo estaba sentado en una silla junto a la cama, mirándola con un aire casi soñador. Sus manos manchadas de sangre se posaban sobre su regazo. En el suelo, junto a él, un cuchillo de cocina, el que utilizaba mamá para partir carne los domingos. No se dio cuenta de que estaba allí enseguida. Observar el cuerpo de mi madre como si fuera una obra de arte de la que él mismo había sido responsable lo tenía en un trance. Un sonido salió de mi garganta. No lloros ni gritos, sino un sonido primitivo y bestial de puro horror. Eso fue lo que hizo que Bernardo girara la cabeza hacia mí. «Annette», dijo, como si estuviéramos desayunando. «Hoy llegaste más temprano». No fui capaz de contestar. No podían asimilar lo que estaban observando mis ojos, que iban de mi madre fallecida a Bernardo y viceversa. Ella regresó antes también. Señaló el cuerpo de manera casual. Manifestó que no se encontraba bien. Deseaba tomar un poco de reposo antes de cocinar la cena. Su rostro se iluminó con una sonrisa rara. Pienso que ahora va a descansar para siempre. Al fin hallé mi voz. ¿Qué fue lo que hiciste? Las palabras se escucharon casi inaudibles, como si estuvieran estranguladas. Bernardo, como un can curioso, giró la cabeza hacia un lado. ¿Qué parece que hice, netita? Nos liberaste a todos. Liberó. Repetí incapaz de entender. Ella estaba estorbando, aclaró como si fuera lo más evidente del mundo. Se ponía entre tú y yo, entre tu padre y yo. Era posesiva y controladora. ¿No te diste cuenta de cómo a todos nos asfixiaba ese amor falso? Era como escuchar a una persona hablando en un idioma extranjero. Era capaz de diferenciar las palabras, pero juntas no tenían sentido. «Has asesinado a mi madre», afirmé. Al decirlo en voz alta, todo se tornó increíblemente real. «Mi madre fue asesinada por ti». El grito pareció hacer que algo despertara en Bernardo. La expresión soñadora se desvaneció, sustituida por una mirada fría y predadora que solo había presenciado antes en vislumbres. «Ahora deberé matarte también a ti», dijo mientras se levantaba lentamente. «Es una pena. Me gustabas, Ned. Tu padre y yo podríamos haber formado una familia feliz. Pero nunca me brindaste una oportunidad, ¿no? Siempre desconfiando, siempre mirándome como si fueras un pequeño espía». Cogí el cuchillo. No me acuerdo de haberme movido ni de haberme agachado para recogerlo del suelo. En un momento, se quedó paralizada en la puerta. Después, el cuchillo estaba en mi mano, pesado y con la sangre de mi madre, resbaladizo. «Aléjate de mí», advertí, con un tono más firme del que anticipaba. «Acércate no». Bernardo soltó una risa, una especie de risa gutural y enferma que no concordaba con su cara tan joven.
¿O qué, de verdad vas a matarme también? No posees el valor. Siempre fuiste la consentida de mamá, como una muñequita a la que cuidaban. Dio un paso hacia adelante. «Detente», grité alzando el cuchillo. «Otra etapa. Te estoy advirtiendo, Bernardo, si das un paso más». Se encontraba ahora tan cerca que podía percibir su olor, una combinación de sangre, sudor y algo más, algo químico que en ese momento no identificaba, pero que después supe que era cocaína. Sus ojos estaban dilatados y con fiebre. «¿Te pareces a tu madre?», murmuró. «Débil, lamentable. ¿Consideras que puedes impedirme? Acabo de cortarle la garganta y parpadear. ¿Qué crees que sentiré cuando te toque a ti?» Algo en mi interior se fracturó. No puedo explicarlo. Fue como si una represa se rompiera y el terror, la rabia, el miedo de aquel instante llenaran mi cuerpo. Me adelanté con el cuchillo, no por cálculo o autodefensa, sino simplemente por instinto animal. La hoja penetró en su estómago con una facilidad espeluznante, como si se tratara de cortar mantequilla blanda. Bernardo, como si no creyera lo que estaba pasando, miró hacia abajo con asombro. Así, sus ojos se encontraron con los míos y los vi por primera vez llenos de miedo auténtico. «Tú eres», empezó a decir, pero no concluyó la oración. Desplazándose hacia atrás con un tambaleo, me quitó el cuchillo de la mano. Cuando cayó al suelo, la sangre se empezó a propagar rápidamente por el piso, combinándose con la de mi madre. Me quedé en ese lugar. Mirando mis manos manchadas de sangre, el cuerpo de mi madre en la cama y a Bernardo revolviéndose en el suelo, quedé otra vez paralizada. No tengo idea de cuánto tiempo pasó, quizás fueron segundos, minutos u horas. El tiempo ya no tenía ningún sentido. Cuando oí que la puerta de entrada se abría y escuché la voz de mi padre llamando con alegría, fue solo entonces que volví a la realidad. Me encuentro en casa. Hoy logré salir antes. Lo que ocurrió después quedó registrado en mi memoria como una secuencia de flashes desconectados, imágenes detenidas en el tiempo. Mi padre apareció en el umbral de la habitación, y cuando vio lo que sucedía, su sonrisa se apagó. Bernardo, con vida todavía, extendiendo una mano temblorosa hacia él. «Papá», ella me acuchilló. «Auxíliame». Yo, llena de sangre, sin poder dar una explicación o realizar ningún tipo de acción más que indicar el cuerpo de mi madre. «Papá, él la asesinó. Él asesinó a mamá». Mi padre, con el rostro distorsionado por un dolor inenarrable, arrodillándose entre nosotros. Bernardo, de repente, recuperando fuerzas, extrajo una pistola pequeña que tenía oculta debajo del colchón, era el arma de reserva de mi padre, la cual guardaba para casos de emergencia. El ruido ensordecedor del disparo cuando mi padre, al darse cuenta de lo que Bernardo quería hacer, se lanzó sobre él. La bala que se perdió por unos centímetros de mi padre y terminó encajada en el muro. El combate acérrimo entre ambos. Mi papá intentando quitarle el arma a Bernardo. Bernardo, empleando sus últimas energías para tratar de disparar otra vez. Y por último, el instante en que mi padre, policía entrenado, logró apuntar su arma hacia Bernardo. Un tiro más. Silencio. El cuerpo de Bernardo, por fin inmóvil, con los ojos abiertos y mirando al techo, tal como los de mi madre. Mi padre, exhalando con dificultad y dejando caer el arma como si le estuviera quemando. Nosotros dos, sentados en el suelo de esa habitación convertida en matadero, sin poder hablar, llorar o hacer nada más que observar los dos cuerpos y la sangre que parecía estar por doquier. Así nos halló la policía. Una hora más tarde, cuando un vecino, después de escuchar los disparos, logró finalmente tener el valor para llamar a la delegación. Lo que ocurrió después fue un desfile de uniformes, interrogantes, destellos de cámaras y cintas amarillas que rodeaban nuestro hogar. A pesar de que hacía calor, me recuerdo envuelta en una manta porque no podía dejar de temblar. Cuando nos llevaron a la delegación, me acuerdo de cómo los policías, que eran colegas de mi padre, nos miraban con compasión. Las semanas siguientes fueron un calvario de declaraciones, funerales y encabezados amarillistas en la prensa. Un adolescente adoptado asesina a su madre y, posteriormente, el padre policía lo mata. La investigación descubrió cosas de Bernardo que ninguno sabía. No era el niño huérfano inocente que mi papá pensaba haber salvado.
Su madre no estaba detenida por tráfico. Había sido asesinada 3 años atrás, con serias sospechas de que su propio hijo hubiera cometido el crimen, sin embargo, nunca lograron demostrarlo. Antes de nosotros, Bernardo había estado en 5 familias adoptivas. Lo devolvieron al sistema todos, argumentando que su conducta era perturbadora, incluyendo maltrato a animales e intentos de agresiones sexuales hacia niños menores. Todo esto se encontraba en los archivos que, debido a alguna razón, corrupción o incompetencia, nunca llegaron a mi padre cuando empezó el trámite de adopción. Hallaron en su cuarto un diario que describía fantasías de violencia, incluyendo a mi madre y, además, planes para asesinar a mi padre y hacer que pareciera un suicidio, después persuadirme para huir con él a otro estado. La investigación determinó que, tanto mi padre como yo, habíamos actuado en defensa propia. No se hicieron acusaciones formales, pero el daño ya se había producido. Nuestra familia había sido deshecha. La casa, que antes estaba llena de amor y seguridad, ahora tenía manchas de sangre que no había forma de eliminar con limpieza. Algunas semanas después, vendimos la casa. Ninguno de nosotros lograba ni siquiera mirarla sin recordar ese día. Nos trasladamos a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, tratando de reiniciar y de hallar una salida en medio del horror que se había convertido en nuestra realidad. Pero, ¿cómo empezar de nuevo cuando todo tu mundo se ha desmoronado? ¿Cómo continuar cuando quien más amabas fue sacado de tu vida de manera brutal? ¿Cómo confiar de nuevo si la confianza que tu padre depositó en alguien terminó en un desastre tan grande? Esa es la pregunta que me atormentó durante los años y meses posteriores. Una pregunta para la que, al menos por el momento, no tenía respuesta. Lo que en ese horrible momento, al ver la sangre de mi madre y la de Bernardo en mis manos, no sabía que aquello solo era el principio de nuestra prueba. Lo peor estaba por llegar, el silencio aplastante de mi padre, la carga de culpa que lo devoraba cada día y la depresión que progresivamente lo iba separando de mí, su única familia. Y yo, una adolescente de 15 años que había sido obligada a apuñalar a alguien para sobrevivir y acababa de presenciar el asesinato de su madre. ¿Cómo podría haber sabido que tendría que hallar fuerzas que nunca creí tener, no solo para seguir con vida, sino también para rescatar a mi padre del abismo de desesperación en el que se encontraba? El camino hacia adelante se veía más oscuro y solitario de lo que hubiéramos podido imaginar, y la vida tal como la conocíamos había terminado en esa habitación manchada de sangre. ¿Ustedes saben que el silencio tiene un peso? Tras esa jornada, el silencio en nuestro flamante departamento era tan abrumador que en ocasiones me despertaba a medianoche con una sensación de ahogo, como si se hubiera vuelto algo físico que oprimía mi pecho hasta dejarme sin aliento. Las semanas posteriores al entierro de mamá fueron de asombro absoluto. Era como si nos moviéramos bajo el agua, lentos, confusos y sin poder escuchar o sentir del todo. Papá logró una licencia laboral y yo me ausenté de la escuela durante casi un mes. Nadie puso en duda. Todos los periódicos locales habían publicado la historia. La familia Santos, tragedia, así titulaban los encabezados, con imágenes nuestras sacadas de álbumes familiares que alguien, un conocido o un vecino, había vendido a los medios. Nuestro pequeño apartamento en la colonia Roma, lejos de nuestro antiguo hogar, debería representar un nuevo comienzo. Pero, ¿cómo empezar de nuevo después de que tu vida ha sido tan brutalmente despedazada? Al principio, no hablábamos mucho entre nosotros, no porque estuviéramos enojados o resentidos, sino porque las palabras nos parecían completamente inadecuadas frente a lo que habíamos pasado. Durante la noche, oía a mi padre llorar en el cuarto de al lado, un llanto reprimido, sofocado por la almohada, como si aún en su sufrimiento tratara de no incomodarme. En la mañana, aunque siempre intentaba sonreír al verme, los ojos los tenía hinchados y rojos mientras preparaba nuestro desayuno en silencio. Una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, que acentuaba aún más la ruina en su cara. «Hija, ¿cómo te encuentras hoy?», preguntaba. La misma pregunta cada mañana, como si fuera un rito. Yo respondía, «Estoy bien, papá». La misma falsedad cada día. No estábamos en buen estado. Nos hallábamos despedazados, con una hemorragia interna, sin poder afrontar la monstruosidad de lo ocurrido. Fue en la tercera semana de estar en nuestro nuevo hogar cuando me percaté de que mi padre estaba siendo consumido por algo más que el dolor y el luto. Empezó a adelgazar con rapidez,
siempre aduciendo que no tenía apetito cuando yo trataba de darle de comer. Iba durmiendo cada vez menos. Con frecuencia lo hallaba sentado en el diminuto balcón del apartamento a la madrugada, con un vaso de whisky en la mano y mirando al vacío. Yo decía, papá, necesitas dormir un poco. No lograba terminar la frase, no puedo cerrar los ojos sin ver, comenzaba. No era necesario que lo hiciera. Cuando cerraba los ojos, yo también observaba a mi madre en la cama, la sangre, el cuchillo y el disparo. Una película de terror que se proyectaba continuamente. Una mañana, al ingresar a la cocina, vi que mi padre estaba sentado en la mesa rodeado de papeles, informes policiales, documentos de adopción, fotografías de Bernardo cuando era más joven y artículos viejos del periódico. Sus ojos estaban fijos, vidriosos en las hojas que tiene frente a sí. ¿Qué es esto, papá?, le pregunté, a pesar de que ya lo sabía. Debiste haberlo visto, Ned, respondió con voz ronca, de alguien que no ha hablado en horas. Todo está aquí, las alertas, el historial, todas las señales. ¿Cómo pude ser tan ciego? Me senté al lado de él, observando los papeles esparcidos. Psicólogos habían reportado que Bernardo podría ser un peligro, incapaz de empatía y con tendencia a la manipulación. Existían registros de sucesos en las viviendas previas. Un perro hallado sin vida, un niño más pequeño que fue empujado por las escaleras, cosas robadas, pequeños fuegos. Tu culpa no era, dije mientras sostenía la mano helada de mi padre. No lo conocías. Estos documentos no te fueron mostrados por nadie. Soy policía, Ned, dijo mientras retiraba la mano. Mi labor es investigar y descubrir la verdad, pero ni siquiera indagué sobre el chico que traje a mi casa, cerca de mi familia. Como si se tratara de una enfermedad, la culpa empezó a devorarlo. Cada día presenciaba cómo mi padre se iba desvaneciendo en sí mismo. Cuando regresó al trabajo, tras 6 semanas de licencia, apenas era una sombra del hombre que había sido. Los demás policías lo trataban con una combinación de incomodidad y compasión. Él, que siempre había sido respetado por su integridad y competencia, ahora era visto como un desastre andante. Regresaba a la escuela, aunque había rogado cambiarse de institución. No toleraba las miradas, los murmullos cuando iba pasando. Algunas amigas intentaron acercarse, pero yo ya no sabía cómo comportarme, normal, ni cómo hablar de cosas que eran comunes para un adolescente, porque había vivido y hecho cosas que ninguna persona de mi edad debería haber pasado. Mi mejor amiga, Solange, fue la única que continuó. Casi todos los días, después de la clase, venía al departamento, incluso cuando yo apenas hablaba. Se sentaba a mi lado en silencio, a veces solamente sujetando mi mano y otras contando las habladurías de la escuela como si nada hubiera sucedido. Su presencia era como un hilo delgado que me unía al mundo que existía antes de la catástrofe. Con el paso de los meses, se instauró una rutina sombría. Papá trabajaba largas jornadas, regresando a casa a altas horas y, en muchas ocasiones, con olor a alcohol. Yo trataba de mantener la casa lo mejor que podía, preparaba la comida básica que había aprendido de mi madre y hacía un esfuerzo por mantener las calificaciones en el colegio. Nuestra comunicación se volvió cada vez más escasa. La situación llegó a su punto más bajo un año después de la muerte de mamá. Para el momento en que cumplí 16 años, solo un pequeño pastel que Solange compró y un abrazo torpe de mi padre me hicieron compañía. Él se veía más delgado y distante cada día, con ojeras muy marcadas y una expresión vacía que me daba miedo. Regresé del colegio esa noche y el departamento estaba callado y a oscuras. Llamé, pero no recibí respuesta. Mientras examinaba las habitaciones vacías, empecé a sentir un creciente pánico en mi pecho. El pánico se transformó en terror cuando llegué al baño y encontré la puerta cerrada con llave. Papá, vociferé mientras golpeaba la puerta. Por favor, contesta, papá. Silencio. Corrí a la cocina, agarré un cuchillo y regresé para forzar el candado. Cuando la puerta, por fin, se abrió, la escena que vi me dejó paralizado. Mi papá en la bañera, el agua teñida de rojo, un corte hondo en cada muñeca, la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos cerrados por un momento espantoso. Creí que había llegado muy tarde. Entonces observé la leve agitación de su pecho. Estaba respirando, aunque de manera débil.
No tengo un recuerdo claro de lo que hice después. Sé que grité pidiendo ayuda, que traté de frenar la hemorragia con toallas. Que corrí hacia el teléfono y llamé a una ambulancia, lo repetí sin cesar. Por favor, papá, no me abandones. Las horas en el hospital resultaron las más extensas de mi existencia, esperando sola en la sala con los ropajes todavía ensangrentados, sangre de mi padre. Esta vez sentí que había alcanzado mi límite. A la edad de 16 años, había presenciado más dolor y muerte que lo que muchas personas ven a lo largo de toda su vida. Había perdido a mi madre y le había quitado la vida a alguien, aunque fuera en legítima defensa, ahora estaba por perder a mi padre. Me desplomé llorando, no de alivio, sino de cansancio extremo, cuando el médico por fin llegó a decir que él sobreviviría y que habíamos llegado a tiempo. Lloré hasta que ya no me quedaba ninguna lágrima, hasta que todo mi cuerpo dolía, hasta que las enfermeras se inquietaron por si necesitaría sedación también. Mi padre fue hospitalizado durante 2 semanas, primero en la unidad de cuidados intensivos y luego en el área psiquiátrica. Los médicos se referían a la depresión grave, al comportamiento suicida y al trastorno por estrés postraumático. Para mí, eran solo términos técnicos que describían lo que ya conocía. Yo no sabía cómo rescatar a mi padre, quien se estaba ahogando en remordimiento. Pasé esas 2 semanas en la casa de Solange. Mis padres me cuidaron con ternura, tratando de proporcionarme un indicio de normalidad. Mi tío Carlos, amigo de mi padre desde la infancia y padre de Solange, me hacía visitas diarias al hospital, con frecuencia se quedaba allí cuando yo no podía por motivos relacionados con la escuela. Mi padre finalmente fue dado de alta y llegó a casa con una bolsa llena de medicamentos, así como con la recomendación de recibir terapia 2 veces por semana. Estaba más tranquilo, pero todavía distante, como si un fragmento de él se hubiera quedado en aquella bañera. Lo siento, Ned. Cuando nos quedamos solos en casa, esas fueron sus primeras palabras. Yo no estaba pensando en ti. Mi único deseo era que el dolor cesara. Lo abracé, sintiendo los huesos por debajo de su piel. Tan débil, tan distinto del hombre fuerte que yo conocía. Voy a sobrepasar esto, papá, dije sin estar convencido. Conjuntamente. Tú prometes que no me abandonarás. Él asintió, pero no logró mirarme a los ojos. Te prometo que haré el intento. Los meses que siguieron transcurrieron con una lenta y dolorosa recuperación, marcada por altibajos espeluznantes. La terapia fue de ayuda, aunque no de manera milagrosa, sino gradual. El psiquiatra modificó los medicamentos repetidamente hasta que descubrió la combinación que mantenía a raya los pensamientos más oscuros. Mi padre regresó al trabajo, aunque en un puesto administrativo, alejado de las calles y la presión. Recibimos la ayuda de individuos que hasta ese momento solo eran conocidos lejanos. Doña Iracema, la señora del departamento vecino, que tiene 70 años y es viuda, empezó a traer platos de comida casera casi todos los días, insistiendo en que estábamos demasiado flacos. Don Juvenal, el portero del edificio, siempre hallaba un modo de reparar pequeñas cosas en el departamento sin que le pagaran. La maestra de español se ofreció a darme clases adicionales para recuperar el tiempo que había perdido, pequeños actos de bondad que crearon una red de seguridad a nuestro alrededor y evitaron que cayera de nuevo en el abismo. No obstante, nunca retornamos a ser los que éramos antes. ¿De qué manera podríamos? Nuestras cicatrices visibles e invisibles nos transformaron por completo, cambiando nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos, así como la manera en que nos relacionábamos con los demás. Mi padre hizo un esfuerzo notorio por establecer algo de normalidad en mi cumpleaños número 17. Invitó a Solange y a 2 compañeros más de la escuela que se habían acercado a mí, y además adquirió un pastel. Hasta puso una canción que le encantaba a mamá. Durante la breve celebración, nuestros ojos se encontraron y percibí en él una combinación de tristeza y resolución que me rompió el corazón. Cuando todos se habían ido más tarde esa noche, me dio un paquetito. Era de su madre, afirmó. Ella deseaba que lo tuvieras en tu cumpleaños número 18, pero pienso que ahora también querría que lo tuvieras. En la cajita había un collar de oro que tenía como adorno una pequeña figura de un libro abierto. Era un guiño al amor por la lectura que mamá tenía y que trataba de inculcarme desde mi infancia. Lo adquirió meses antes de que todo sucediera. Persistió con la voz entrecortada.
Lo guardé en el mismo lugar donde ella lo había ocultado. Al ver ese collar, algo se rompió en mí, no de manera destructiva, sino como si una presa por fin se hubiera roto, dejando salir sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. «¿Qué tanto la extraño?», revelé, mientras las lágrimas fluían sin restricción. «Papá, todos los días me despierto con la expectativa de oír su voz en toda la casa». «Yo también, hija», dijo, y por primera vez desde la tragedia lloró en público frente a mí, no escondido en su habitación ni en silencio, sino con grandes sollozos que estremecían todo su cuerpo. «No pasa un instante sin que la tenga en mente, sin que me arrepienta». «No fue tu culpa», afirmé con la mayor certeza que pude reunir. «Mira, papá. No fue culpa tuya. Solo deseabas ayudar a alguien, solo querías hacer el bien. Pero lo traje a nuestra casa, Ned», insistí, a pesar de que él nos engañó y tu madre no estaba segura. Nos engañó a todos nosotros. Ni siquiera los expertos lograron ver lo que verdaderamente era. Nos quedamos ahí abrazados, llorando juntos por primera vez. Aunque fue doloroso, de algún modo también tuvo un efecto purificador, como si finalmente pudiéramos empezar a eliminar el veneno de la culpabilidad y el resentimiento que nos devoraba por dentro. Esa noche no sanó todo de manera mágica. Todavía tenía días difíciles, todavía peleaba contra la depresión y todavía se despertaba gritando debido a pesadillas. En octubre de 2023, todavía tenía horribles recuerdos repentinos, evitaba ciertas circunstancias y lugares y me asustaba con cualquier ruido inesperado. Sin embargo, algo esencial había cambiado. Ya no padecíamos de manera individual, cada uno encerrado en su propio sufrimiento. Estábamos padeciendo juntos, lo que de alguna forma hacía que la carga fuera más llevadera. Con el tiempo, en los meses posteriores, definimos nuevas costumbres familiares, breves instantes de conexión que nos permitían seguir adelante. Los domingos preparábamos hotcakes juntos, como lo hacía mamá. Los viernes por la noche veíamos una película, siempre algo liviano, sin suspenso ni violencia. Cada sábado íbamos al cementerio a visitar a mamá con flores frescas, y poco a poco, tan lentamente que apenas me di cuenta de cuando empezó, volvimos a aprender a vivir. No como antes, ya no sería de la misma manera que antes, sino de otra manera, portando nuestras cicatrices con más dignidad, disfrutando los buenos momentos cuando llegaban y afrontando juntos los malos. Al llegar el momento de decidir qué haría con mi vida, en mi último año de preparatoria, la respuesta llegó naturalmente: psicología. Deseaba comprender lo que había pasado con nuestra familia. Deseaba asistir a otros que estaban atravesando traumas, quería convertir todo ese sufrimiento en algo positivo. Cuando se lo relaté a mi padre, noté una luminosidad en sus ojos que hacía mucho tiempo no percibía. Un vestigio del hombre que fue antes, el oficial idealista que creía en hacer la diferencia. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», dijo mientras sostenía mis manos. «Y estoy orgulloso, Ned, tanto que apenas me cabe en el pecho». Fueron palabras sencillas, pero para mí significaron el mundo. Eran un indicio de que a pesar de todo todavía teníamos esperanza, de que no solo seríamos capaces de sobrevivir a la tragedia, sino también, con el tiempo, hallar una vía más allá de ella. El trayecto sería largo, retorcido y con muchos obstáculos todavía por delante. Sin embargo, en ese momento sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar algún tipo de paz. Fue la primera vez desde aquel día que todo lo cambió. Lo que desconocía es que esa paz llegaría de maneras imprevistas y que el camino de sanación sería tan doloroso como transformador, que tendríamos que descender más al fondo del pozo del sufrimiento antes de hallar la luz. Cuando atraviesas una tragedia, el tiempo es raro. A veces parece que todo lo sucedido fue ayer. Soy capaz de oír los gritos, sentir el olor de la sangre y ver los ojos vacíos de mi madre. En otras ocasiones parece que ocurrió en otra vida a alguien más. Hoy, a mis 73 años, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que la niña de 14 años que perdió todo en un solo día jamás habría imaginado el futuro que edificaría con las cenizas. A los 19 años, ingresé a la Facultad de Psicología de la UNAM en el año 1970. No fue únicamente un éxito mío, sino de los dos. Mi padre había regresado a trabajar de tiempo completo, aunque seguía en el área administrativa de la policía, y yo daba algunas clases particulares para colaborar con los gastos. No era sencillo,
pero progresábamos día a día. El campus de la universidad era un mundo distinto a lo que conocía. La tragedia, por primera vez, se encontraba en un sitio donde no era la niña de aquella familia, donde la gente no sabía nada de mi historia antes de conocerme. Era liberador y a la vez aterrador. Podía hacer lo que quisiera, pero al mismo tiempo me sentía como una impostora, como si tuviera un secreto terrible que, si se descubriera, haría que todos se alejaran. En mi segundo año de universidad, sucedió algo que transformaría nuevamente mi vida, pero en esta ocasión para mejor. En un seminario sobre trauma, el maestro convocó a un psiquiatra para que compartiera su experiencia con víctimas de circunstancias extremas. El doctor Eduardo Méndez, con alrededor de 40 años, tenía el cabello encanecido prematuramente y ojos amables, los cuales se encontraban tras unas gafas marco fino. Me quedé después de la clase para hacerle preguntas porque habló con tal conocimiento y empatía. «Has mostrado un interés particular por el tema», señaló tras mi tercer interrogante. Tuve dudas. Era la primera vez que pensaba en contar mi historia a alguien de la facultad. «Es personal», respondí al fin. Él accedió sin presionar. «Si deseas charlar algún día, los martes y jueves estoy en la clínica universitaria». Me tomó 3 semanas reunir el valor, pero al final lo hice. En aquella pequeña habitación de paredes celestes, le relaté todo acerca de mi madre, de Bernardo, del intento de suicidio que llevó a cabo mi padre y del modo en que todavía por muchas noches se despertaba gritando. Hablé sin pausa durante casi 2 horas, las palabras aflorando como si fuera una presa rota. El doctor Eduardo escuchó sin emitir juicios, sin aquella expresión de horror o compasión que tanto temía. Cuando acabé, él no dio soluciones milagrosas ni palabras de consuelo prefabricadas. «Janet», dijo, «hacía años que nadie me llamaba por mi nombre completo. Para la mayor parte de la gente, lo que has experimentado es inconcebible. Es extraordinario que estés aquí, funcionando y estudiando. Sin embargo, la auténtica curación no se produce únicamente al sobrevivir, sino al incorporar el trauma a tu historia sin permitir que éste determine quién eres». Unas palabras me despertaron algo interno. Iniciamos una terapia formal de manera semanal. No fue sencillo. A menudo salía de las sesiones exhausta, drenada, como si hubiera participado en un maratón emocional. Sin embargo, empecé a ver mi historia desde otro punto de vista, aunque lentamente. «No eres únicamente una víctima, Janet», me dijo el doctor. «En una ocasión, Eduardo. Has sobrevivido y, además de eso, salvaste a tu padre. Él no viviría hoy si no fuera por ti. Nunca lo había considerado de esta manera. Siempre me vi como la niña que no supo advertir el peligro a tiempo, que fue obligada a herir a alguien para poder sobrevivir y que no logró proteger a su madre. Pensar que mis actos también tenían valor y coraje era una idea revolucionaria. Hablé de estas ideas con mi padre, que en ese momento estaba en terapia. Nuestra relación fue cambiando gradualmente. Ya no éramos solamente 2 personas que habían sobrevivido y se habían unido debido a la tragedia, sino 2 individuos que estaban restableciendo una relación auténtica, no solo sobre la base de lo que habíamos perdido, sino también de lo que todavía teníamos el uno con el otro. En la terapia, por fin logré hablar de algo que había mantenido en secreto durante años, el sentimiento de culpa por haber asesinado a Bernardo. Aun cuando sabía que era en defensa propia, aun cuando sabía lo que él había hecho en el momento en que le metí el cuchillo, me perseguía. Con las manos temblorosas, confesé que había quitado una vida. En ocasiones me despierto sintiendo el peso de él cayendo en el cuchillo. Siento las manos calientes de sangre. En circunstancias extremas, el doctor explicó que nuestro cerebro solo dispone de 3 alternativas: huir, paralizarse o combatir. Eduardo. En ese momento no estabas pensando de manera racional. Estabas subsistiendo. No fue una decisión deliberada, fue un instinto puro. Me costó tiempo asimilarlo, comprender que mi reacción no me hacía igual a Bernardo, que había una distancia enorme entre asesinar por placer o poder, tal y como él hizo con mi madre, y matar para protegerse cuando no hay otra alternativa. Empecé a abrirme más en mi tercer año de estudios. Hice amigos, asistí a algunas fiestas y formé parte de grupos de estudio. Nada extraordinario, pero instantes pequeños de cotidianidad que antes se creían imposibles. Carlos,
Un estudiante de derecho al que conocí en la biblioteca, era uno de esos amigos. Iniciamos la conversación hablando sobre libros y terminamos hablando de todo. En nuestro cuarto encuentro, en una cafetería que se ubicaba cerca de la universidad, puso su mano sobre la mía. «Puedo revelarte un secreto», Ned dijo, empleando el apodo que pocas personas usaban. «Ahora sé quién eres tú. Desde el primer día lo supe». Mi sangre se volvió heló. «¿A qué te refieres?» «Mi padre ejerce la abogacía. Hace 4 años trabajó en tu caso. Identifiqué tu nombre». Saqué la mano para poder levantarme e irme corriendo. Él siguió con rapidez. «Por favor, espera. No se lo he dicho a nadie. Jamás lo haría. Solo deseaba que supieras que admiro el valor que debió haberte sido necesario para continuar después de todo». Me quedé inmóvil, sin saber cómo responder. Una parte de mí deseaba escapar, ocultarse de la exposición. Otra parte sentía un raro desahogo, como si se hubiera aligerado un peso por no tener que seguir simulando, al menos con una persona. Con la voz apenas audible, pregunté, «¿Por qué me lo dices ahora?» «Porque estoy empezando a enamorarme de ti», contestó con simplicidad. Y deseaba empezar con la máxima sinceridad. Fue cuando comencé mi primer vínculo. Lenta, titubeante y con muchos retrocesos de mi parte. Carlos poseía una paciencia sin límites. Nunca me presionaba, siempre respetó mis límites, aunque no los comprendiera totalmente. Me llevó 6 meses dejar que me besara, y casi un año poder estar a solas con él en una habitación cerrada sin entrar en pánico. Mi padre se puso evidentemente nervioso cuando finalmente le conté sobre Carlos. La idea de tener una relación con alguien me hacía recordar lo que sucedió con Bernardo, y eso me daba miedo. Invité a cenar a Carlos y mi papá lo interrogó como solo un policía sabe hacerlo. Carlos soportó todo con respeto y hasta con humor, comprendiendo de dónde provenía la inquietud. Cuando Carlos se marchó al final de la noche, mi papá me dio un abrazo. «Ned, parece un buen chico», dijo con la voz entrecortada. «Tu madre lo habría permitido». Era la primera vez que hacía mención de mi madre sin esa sombra de dolor y culpa absolutos. Un pequeño milagro. Me gradué a los 23 años, en el año 1974. Carlos obtuvo su título en Derecho ese mismo año. Nuestro noviazgo se había robustecido, resistiendo las tensiones de la universidad, mis batallas internas y los temores de mi padre. Durante la ceremonia de graduación, sosteniendo el diploma con mis manos, observé al público y vi a mi padre llorando de pie mientras aplaudía. Al lado de él estaba Solange, quien se había vuelto profesora, y algunos amigos entrañables que habíamos conocido durante los años. En ese instante me percaté de algo significativo. Habíamos edificado una vida nueva, no sin cicatrices ni dolor, no perfecta, pero sí con conexiones auténticas, con logros verdaderos y con instantes de alegría genuina. En la fiesta de graduación, Carlos me propuso matrimonio esa noche. Dije que sí, pero con la condición de vivir cerca de mi padre. Él comprendió sin necesidad de que yo le explicara. Mi padre había tenido una gran mejoría, pero todavía requería estar cerca de nosotros y yo no podría ser feliz si supiera que él estaba solo. En el año 1975 nos casamos. Una ceremonia íntima, con solo la familia y amigos cercanos. Mi padre me condujo al altar, más delgado y con más pelo blanco de lo que le correspondería a los 50 años, pero con una sonrisa auténtica en el rostro. Cuando me dio a Carlos, dijo en un susurro, «Tu mamá estaría muy orgullosa de la mujer que has llegado a ser». Adquirimos una vivienda a 10 minutos de la suya. Carlos fundó un bufete de abogados de tamaño reducido, especializado en temas relacionados con los derechos humanos. Mi trabajo en una clínica comunitaria empezó al ofrecer atención a individuos que no tenían la capacidad de pagar por terapia privada. El trabajo era difícil, a menudo doloroso, pero muy satisfactorio. Hacer uso de mi propia vivencia traumática para asistir a otros en la superación de las suyas le daba sentido a todo lo que había pasado. A los 26 años, en 1977, me enteré de que estaba esperando un hijo. La noticia provocó una combinación complicada de emociones. Alegría, sí, pero también miedo. ¿Cómo iba a ser madre si había perdido a la mía tan joven?
¿De qué manera protegería a esta criatura en un mundo que había demostrado ser tan violento? El doctor Eduardo, que ahora es más amigo que terapeuta, me ayudó a sobrellevar esos temores. Me recordó: Janet, no estás condenada a repetir el pasado. Tu experiencia te ha proporcionado una sabiduría que muchos padres no adquirirán jamás. Mi padre se quedó extasiado al enterarse de la noticia. Con la idea de ser abuelo, algo en él se hizo más joven. Montó la cuna y pintó el cuarto del bebé. Comenzó a adquirir juguetes meses antes de que naciera. ¿Sabes si seré un buen abuelo?, me cuestionó una noche, mostrándose inseguro. Vas a ser el abuelo más grandioso del mundo, respondí, mientras le sostenía la mano. Este bebé va a tener la suerte de tenerte. Mi hija Marilene nació en septiembre de 1977. Elegí ese nombre para honrar a mi madre. Mantener aquel pequeño bulto en mis brazos fue como sentir mi corazón fuera del cuerpo, al descubierto y expuesto a la vulnerabilidad. Pero también extraordinariamente fuerte. El amor que experimenté fue tan abrumador que me dejó sin aliento. El primer año con Mari fue maravilloso, aterrador y agotador. Carlos probó ser un padre comprometido, dividiendo todas las responsabilidades. Mi padre se mostraba casi todos los días, trayendo obsequios, brindando asistencia o sencillamente deseando tener a su nieta unos instantes. Mari creció en un ambiente de amor y protección, pero no asfixiada. Desde el comienzo, acordamos que le contaríamos lo que había pasado con nuestra familia cuando tuviera la edad adecuada. No todos los pormenores sombríos, pero lo fundamental, que su abuelo y yo habíamos sobrevivido a una tragedia de gran magnitud y que su abuela había sido víctima de violencia. Queríamos que comprendiera sus raíces, pero sin llevar consigo nuestras traumas. En honor a mi padre, tuvimos nuestro segundo hijo en 1980, y lo llamamos Valdir. La imagen de mi padre con un nieto en cada brazo y los dos juntos era algo que nunca pensé que podría suceder durante los días más oscuros después de la tragedia. La vida continuó como de costumbre. Experimentamos momentos felices, como los primeros vocablos de los niños, las celebraciones de cumpleaños o las graduaciones. También experimentamos tristezas. El fallecimiento de mi papá a los 70 años en 1995 debido a un infarto. Pero incluso en las pérdidas había un distingo esencial. Ya no estábamos solos, desintegrados por el desastre. A pesar de todo, habíamos formado una familia, una vida completa y una red de apoyo. Valdir es ingeniero y Mari, médico. Me dieron hermosos nietos y se casaron los dos. El año pasado, Carlos y yo festejamos nuestras bodas de oro, 50 años de respeto, compañerismo y un amor que se fortaleció a partir de la mayor tragedia que uno pueda concebir. Hoy, con 73 años y sentada aquí hablando con ustedes, miro hacia el pasado y me doy cuenta de que mi vida no fue determinada por lo que perdí, sino por lo que logré construir después. No soy únicamente la niña que logró sobrevivir al horror. Soy una mujer que halló fortaleza donde pensaba que no había, que descubrió cómo amar cuando creía que el corazón siempre estaba partido. Esta es la única lección que puedo impartir de mi recorrido. El trauma no tiene la capacidad de definir quién serás para siempre. Sí, deja marcas. Ciertamente, te transforma de manera esencial, pero no define el valor de tu vida ni restringe tu habilidad para volver a hallar amor, propósito y alegría. Mi relato no se enfoca en la tragedia, sino en lo que sucedió después, la reconstrucción, la sanación y el hallazgo de que somos más resilientes de lo que creemos. Es sobre cómo todavía existe la posibilidad de ver el amanecer, incluso en las noches más sombrías. Quiero que sepas que, si en este momento estás atravesando tu propio valle de sombras, no estás solo. A pesar de que puede parecer imposible, existe una ruta a través del sufrimiento. Quizás años después, mirarás hacia atrás como lo estoy haciendo yo en este momento y podrás darte cuenta de que levantaste algo hermoso sobre las ruinas. Un paso a la vez, un día a la vez. Queridos míos, si esta historia conmovió su corazón, me alegraría mucho que le dieran me gusta a este video y se suscribieran al canal. Este sitio se ha transformado en mi pequeño espacio para intercambiar no solo mis vivencias, sino también para conectar con personas como ustedes. Tengan en cuenta que nuestras cicatrices no solo relatan historias de sufrimiento, sino también de supervivencia.
Y compartirlas puede ser el primer paso para que alguien que está sufriendo en silencio comience su proceso de sanación. Hasta el siguiente video, mis amados. Que Dios le otorgue bendiciones a todos ustedes.